Malaquías, capítulo 1, versículos 1 al 5. Malaquías, capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para con los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Amén. Si Dios hoy se acercara a ti y te dijera te amo, ¿qué dirías? Imagina que hoy estás comiendo en tu casa y allí está Dios y te ve a los ojos y dice tu nombre y te dice yo te amo. ¿Cómo tú responderías? Ahora, por supuesto, creo yo que sería la experiencia más bonita de tu vida, ¿no es cierto? Sin duda, tal vez no sabrías qué decir, tal vez llorarías, tal vez dirías gracias, 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 1000 veces gracias, yo también te amo. Pero la cosa es que Dios sí nos ha dicho esto hoy y en todos los demás días también. Ahora, no con voz audible, como a lo mejor quisiéramos, sino que por medio de su Hijo, por medio de sus profetas, por medio de sus predicadores, por medio de las predicaciones, por medio de su palabra nos ha dicho esto. Porque así como en los días de Malaquías, Dios habla. En este pasaje, Dios habló. Dios habló por medio de su profeta. Y aún antes de empezar a hablar contra su pueblo, las primeras palabras que salen de la boca de Dios por medio de Malaquías, las primeras palabras de esta profecía directamente de Dios mismo para su pueblo eran, yo los amo. Yo os he amado, dice Jehová. Eso es lo que dice el versículo 2 en capítulo 1. Ahora imagínense esto. Ahora, lo increíble de este pasaje, lo más fuerte no es lo que Dios dijo, sino la manera en la cual el pueblo de Israel responde a esas palabras de Dios. Por eso yo les pregunté, ¿no? ¿Qué dirías si Dios te dijera, te amo? Bueno, parecería que esa sería la experiencia más maravillosa de nuestra vida, ¿no es cierto? Seguro nos arrodillaríamos delante del Señor, adoraríamos su nombre en amor y alabanza a Él, pero el pueblo de Israel no hizo eso, sino más bien dudaba de lo que Dios había dicho, dudaba del amor de Dios para con ellos. De hecho, no creían lo que Dios dijo. Ellos dijeron, ¿en qué nos amaste? ¿Cómo nos has amado? Y esto lo preguntó de una manera fuerte. ¿En serio están ellos preguntando cómo Dios los amó? ¿En serio están pidiendo una prueba del amor de Dios para con ellos? Esto, mis queridos amigos y hermanos, es como la queja de un niñito cuando pide a su mamá un chupete y la mamá no le da y el niño con sus berrinches y quejas les está diciendo, tú no me amas. O es como un niño cuando le pide a su papá un caballo para el día de su cumpleaños y su papá en vez de decirle que no, ¿sabe lo que dice papá? Le dice, no tenemos lugar para el caballo. Y el niño responde, no es eso, el tema es que no me amas. Así de caprichoso, así de inmaduro respondió el pueblo de Israel a esta declaración de amor de Dios para con ellos. Porque igual como un niño, ellos habían olvidado todas las demostraciones del amor de Dios para con ellos desde el tiempo del Éxodo, cuando Dios los saca de Egipto, o cómo ellos entraron a la tierra prometida, o cómo ellos habían regresado del exilio. Ahora, ellos no estaban pensando en eso,
sino solamente pensaban y se enfocaban en lo que no habían recibido, o ellos pensaban que no habían recibido hasta ese momento. Estas personas estaban frustradas porque Dios no estaba cumpliendo con sus expectativas. Dios les dijo, yo los he amado, y ellos respondieron, no te creemos, no es cierto, pruébanos, dinos a ver cómo nos has amado. No tenemos lo que queremos ni lo que merecemos, tampoco tenemos lo que has prometido. Y por eso, debido a sus palabras, sus dudas, en los siguientes versículos, Dios demuestra la prueba de su amor para con ellos, que sí los había amado, sin nada en ellos, sino que Él los escogió, aunque ellos no lo merecían. Y de hecho, no solamente los escogió, sino que también no escogió a otros. Hermanos, cuando vamos al libro de Malaquías, vamos a encontrar este patrón. Normalmente, lo que vamos a encontrar en Malaquías es que normalmente la sección empieza con una declaración de parte de Dios. Una declaración de parte de Dios del cual el pueblo duda y hasta rehúsa creer, y después Dios prueba esa declaración. Así es como se entiende el libro de Malaquías. Dios da una declaración, el pueblo duda de esa declaración y luego Dios prueba esa declaración. Por eso vemos a Dios hablando en contra de su pueblo. Recordemos, hermanos, lo que es el tema de este libro de Malaquías. El tema de este libro es que Dios habla en contra de un pueblo que solamente le adora de manera formalista y externa. Pero es impresionante cómo aún en este libro es cómo se expone muchísimo esa reprensión de Dios. Cómo Dios expone su disciplina en contra del pueblo. Y aún en medio de todo eso, hermanos, ¿sabe cómo Dios comienza? Dios comienza hablando con amor a ellos. Aún en todo ese deseo de decirle cosas en contra, el Señor arranca hablando diciendo que Él los ama. Aún cuando el pueblo está en su pecado, Dios decide hablarle primero que los ama. Por eso que es interesante, hermanos, que Dios, antes de confrontarlos con la ley, Dios lo primero que hace es confrontarlos con el Evangelio. Dios dice primero, yo los he amado. Dios ama a su pueblo tanto que no puede permitirle desviarse para siempre. Y en este sentido, mis queridos hermanos, Dios nos ama a nosotros también. Él ama a esta iglesia local porque somos suyos, somos sus hijos, somos su iglesia. Y Él también nos dice, los he amado. Y la pregunta es, ¿lo creemos? Precisamente por este amor de Dios para con nosotros, deberíamos, hermanos, hacerle caso al resto del libro y pedir a Dios que nos convenza de ese pecado del formalismo, ese pecado de solamente vivir por Dios de una manera externa. Hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Dios prueba su amor para con su pueblo, aun cuando su pueblo duda de Dios. Esa es mi propuesta. Y bajo esa propuesta he titulado esta predicación, El amor de Dios puesto en duda. Bajo ese título quiero decir dos cosas. En primer lugar, Dios prueba su amor para con su pueblo en su elección hacia ellos. Y en segundo lugar, Dios prueba su amor para con ellos en su juicio para los no elegidos. Luego de eso daré una aplicación a esta porción de la Escritura y luego una conclusión. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en el estudio de este libro. Oremos. Bendito Señor, cuando vamos a las Escrituras no encontramos otra persona que se llame Malaquías. Porque Malaquías significa mensajero. Y posiblemente esto sea el punto en este libro. No se trata del profeta, se trata del mensaje de Dios. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a prestar mucha atención a tu palabra, porque este libro es un libro que, como nos vienes hablando, es un libro que está en contra de nosotros. Señor, ayúdanos a ser atentos. Líbranos, Señor, de esa actitud de Saúl, sino más bien ayúdanos a estar atentos a cada palabra.
para obedecerte, para tributarte, para darte gloria y honor. Señor, guíanos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, mis queridos hermanos, en este texto quiero mostrar que Dios prueba su amor para con su pueblo en su elección de ellos. Hermanos, Dios le dice a este pueblo: los he amado. Ellos respondieron: ¿en qué nos has amado? ¿Cómo? Pruébalo. Y la respuesta de Dios era: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Cuando decimos esto, cuando el profeta dice esto, por supuesto que todos nosotros deberíamos remontarnos a la historia que encontramos en Génesis capítulo 25. Ahí encontramos, en Génesis 25, encontramos a Rebeca, la esposa de Isaac, que era estéril. Isaac oró y Dios respondió a su petición y Rebeca concibió. Pero en el vientre de Rebeca habían dos muchachos, un par de gemelos. Y dice el texto, escuchen lo que dice el texto, Génesis 25, 22 al 23. Dice: y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová: escucha, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Eso es lo que la profecía decía. Y así era. Hermanos, aunque Isaac se rebeló en contra de la voluntad de Dios, ¿sabe qué hizo Isaac? Isaac intentó que su hijo mayor sea el que tenga la primogenitura, sea el que tenga la bendición. Y él quiso eso. Isaac decidió que fuera así. Y aunque Isaac hizo eso, y aunque Rebeca también pecó en cómo participó con su hijo Jacob para engañar a Isaac, que era su padre, para que ahora Jacob, en cambio, su engreído, sea el que tenga la bendición y la primogenitura, al final de todo ese caldo de pecados, el Señor, al final de cuentas, Dios había escogido a Jacob, el menor, y puso a Esaú a servir a Jacob. Por medio de Jacob vino la descendencia prometida, del cual iba a venir el Cristo. Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Y hermanos queridos, estoy usando a propósito la palabra escoger, porque es lo que el pasaje nos enseña. Hermanos, les voy a confesar algo. Cuando he leído este pasaje, normalmente lo he estudiado mal. Y les voy a contar cómo. Porque muchas personas, y yo me he sumado a eso, interpretan el versículo 2 de Malaquías. Fíjese por favor el versículo 2, cuando dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Yo muchas veces lo he interpretado de manera incorrecta, diciendo que no era que Dios realmente aborreció a Esaú, sino que solamente lo amaba menos a Esaú. Dicen que cuando la Biblia aquí habla de Dios amando a Jacob y aborreciendo a Esaú, está hablando en términos de comparación, o sea que Dios amó más a Jacob y no tanto igual que a Jacob a Esaú. Por eso es que recibió la bendición y la primogenitura. Tal vez tú has escuchado esto que acabo de decir en otras predicaciones o lo has leído en algún comentario. ¿Y sabe por qué yo también me he equivocado en la interpretación de esto? Porque cuando voy a Génesis y encuentro el pasaje de Jacob amando más a Raquel que a Lea, porque dice que Jacob amó más a Raquel y aborrecía a Lea, en ese pasaje yo siempre interpreté, y es correcta la interpretación, de que justamente él amaba más a Raquel que a Lea. Ahora, no es que no amaba a Lea, de hecho la terminó amando. Acuérdense que Raquel luego murió y con quien se quedó por el resto de su vida fue con Lea. O sea, no es que no la amó a Lea, pero en este sentido, en el pasaje de Génesis, Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Con ese patrón yo interpreté este pasaje de Malaquías así, pero no es la interpretación correcta. La interpretación correcta aquí, mis queridos hermanos, es que Dios amó a Jacob, lo que significa es que lo escogió, punto.
La palabra amar aquí es la palabra que en el Antiguo Testamento se usa para hablar de un amor soberano de Dios. El amor que escoge, un amor que es de pura gracia. Es un amor que no tiene que ver con sentimientos. Es un amor que no describe lo que Dios siente, sino que es un amor que describe lo que Dios hace. ¿Ven la diferencia? Es un amor que resulta en acción, que en este caso es Dios escogiendo una persona o Dios escogiendo a una nación. En este caso, no por algo que tenga la persona, no por algo en la naturaleza de la persona, simplemente es porque Dios escogió a esa persona. Esto lo hemos ilustrado claramente en Deuteronomio capítulo 7. Ahora sí, acompáñenme allí. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Vaya conmigo allí. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice el texto: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Como ven, hermanos, aquí es muy claro, Dios escogió a Israel, no porque ellos eran más que otras naciones en realidad. De hecho, ellos eran una nación insignificante. Dios escogió a ellos para ser su pueblo especial, simplemente, sencillamente, porque los amó, punto. Vemos entonces este vínculo tan estrecho, hermanos, entre el amor de Dios y la elección de Dios. Hermanos, cuando habla Dios que Él está amando a alguien o amando a un pueblo, no es un amor que surge en Dios debido a algo que tiene ese pueblo o esa persona, sino que es un amor que elige a esta persona o elige a este pueblo para ser amado. Entonces en Deuteronomio, así como aquí en Malaquías también, el amor de Dios no es un sentimiento emocional, sino un término que habla de cómo Dios ha decidido tratar a esa persona o a esa nación. Aquí entonces lo que vemos es que Dios, hermanos, decidió amar y elegir a Jacob. Y decidió aborrecer y no elegir a Esaú. Esto que les estoy diciendo, hermanos, es la doctrina de la elección. Dios decidiendo a quién va a amar y quiénes van a ser su pueblo. Y sí, hermanos y amigos, hablamos sin ninguna vergüenza de esto, sin miedo. Hablamos de la elección de Dios, porque es una doctrina hermosa que vemos en toda la Biblia y que también se enseña de manera muy clara. Dios elige a quien quiere para que sea su pueblo. Y aquí vemos que la elección es la respuesta de Dios a la acusación de su pueblo, que no los ama. Dios dice: claro que los amo, los escogí a ustedes solamente por mi amor soberano, porque la elección es soberana, no depende de nosotros, no está basada en nada en nosotros. Jacob y Esaú eran mellizos, gemelos, quiero decir. Nacieron básicamente al mismo tiempo, tenían los mismos padres. La única diferencia es lo que Dios decidió hacer con ellos. Por eso Pablo usa esta ilustración y realmente el argumento aquí de Malaquías. El apóstol Pablo toma a Malaquías para hablar de la doctrina de la elección. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. La gran pregunta es, ¿por qué no todos los judíos son hijos de Dios? Y Pablo responde aquí y dice, ¿sabes por qué? Porque Dios ha decidido a quién elegir. Dice, capítulo 9, versículo 6 en adelante, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos,
sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según un nacimiento ordinario son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según una promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Hermanos, Dios amó a Jacob y lo escogió, no por nada en él. Dios lo había escogido a él antes de que naciera, antes de que Jacob haya hecho bien o mal. Y había pasado por alto a Esaú. Igualmente, antes de su nacimiento, antes de que hubiera hecho Esaú bien o mal, no lo eligió. Pablo dice más adelante, hermanos, que no se trata de quien quiere ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Dios tiene la facultad de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia y puede endurecer a quien Él quiere endurecer. Y en este sentido, mis queridos hermanos y amigos, no somos nadie para acusar a Dios de injusticia, sino que deberíamos someternos más bien y tener temor más bien a ese Dios soberano, sabiendo que aún en todas estas cosas, Él será glorioso por lo que hace. Entonces, Dios usa este ejemplo en nuestro pasaje para probar su amor para con su pueblo. Es como que dice: hey, ustedes no pueden dudar de mi amor, cuando de hecho su mera existencia como Israel es producto de que yo los elegí. No deberían dudar para nada de mi amor. Y aún con todo esto, con todo su pecado a través de siglos, aún después del exilio del pueblo de Israel, ellos podían ver el amor de Dios para con ellos. Hermanos, aunque eran pocos, todavía eran Israel. Aunque de hecho no tenían ni tierra, todavía permanecían. ¿Y tú sabes por qué? Porque Dios los había escogido por amor. De hecho, el versículo 5 nos habla de límites que están más allá de Israel. Aún sin fronteras, Dios los cuidó y los preservó. Dios había mostrado su amor para con ellos en la elección, en haberlos elegido para amar y ser su pueblo. Así es para nosotros también. El mero hecho de que somos hijos de Dios, mis queridos hermanos, es suficiente prueba de su amor para con nosotros. Porque es una elección. Es un amor que no toma en cuenta lo que hacemos o lo que no hacemos. No toma en cuenta nuestras cualidades morales. Todas nuestras buenas obras antes de la salvación para el Señor son como trapo de inmundicia. Para el Señor su amor no es condicional, es incondicional, porque tiene que ver con la mera elección soberana de Él. No se trata de nada en nosotros. Entonces, cristiano que está aquí, quiero decirte algo que te voy a pasar diciendo el resto del mensaje. No dudes del amor de Dios para contigo. Dios te ha escogido, te ha salvado, te ha santificado y te está sosteniendo. Y su amor para contigo no puede cambiar. Escúchame, cristiano. Cuando obedeces, Él te ama. Cuando pecas, Él aborrece tu acción y tu voluntad. Pero dado que Jesucristo dio su vida por ti, Él te ama. Cuando lees su palabra y lloras, Él te ama. Cuando le ignoras algunos días porque estás más ocupado en tus tareas, Él aún te ama. Cuando vas a la iglesia, Él te ama. Y cuando dejas de ir a la iglesia porque crees que hay cosas más importantes que hacer, Él aún te ama. Ahora, ¿es correcto hacer algunas de estas cosas que he mencionado? Por supuesto que no. Pero escúchame, cristiano, no afecta el amor de Dios para contigo. Dios no te ama más o menos dependiendo si obedeces o no. Ahora,
Vamos a equilibrar esto. Si esta verdad te impulsa a ti a dejar de leer la Biblia, a dejar de orar la Biblia, a dejar de obedecer a Dios, pues entonces probablemente no eres un hijo de Dios, o de hecho estás muy pero muy lejos de conocerla verdaderamente. Pero para el cristiano verdadero, esta verdad del amor incondicional de Dios no nos impulsa a pecar, más bien lejos de eso, nos alivia y nos anima a regresar a Dios y no huir de su presencia cuando hemos pecado en contra de Él. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Pecamos sin conciencia porque sabemos que Dios nos ama y nos perdona. De ninguna manera. Pero cristiano que estás aquí, cuando ya estás cansado de tu pecado y te sientes miserable por vivir conforme a tus deseos y estás listo para regresar a Dios, oye lo que Dios te dice: yo te amo, yo te acepto, porque mi Hijo derramó su sangre por ti. Claro, amigo y amiga que estás aquí, si tú no eres hijo de Dios, ahora óyeme. Deja de intentar merecer el amor de Dios. Deja de intentar merecer el favor de Dios por lo que haces o por lo que no haces. Escúchame, amigo y amiga que estás aquí. No puedes comprar el amor de Dios con tu dinero. No puedes merecer el amor de Dios por tus acciones. No puedes recibir el favor de Dios porque sigues las reglas de Dios. ¿Quieres que Dios te ame? Tienes que clamarle a Él para que te ame. Y así, tienes que clamarle a Él de que te rescate de la miseria de tus pecados. ¿Quieres que Dios te ame? Tú necesitas a Cristo. Dios no ama a nadie si no viene por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso que Cristo dijo: yo soy el camino al Padre. Nadie viene a mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú necesitas estar en Cristo para recibir el amor de Dios. Dios elige a su pueblo no por nada en ellos, sino simplemente porque los amó y porque los salva por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Quieres que Dios te ame? Ven a Cristo. Entonces, Dios prueba su amor para con su pueblo en su elección de ellos. Pero por otro lado, y esto es muy interesante, nuestro pasaje también nos enseña, en segundo lugar, que Dios prueba su amor para con su pueblo en su juicio de los no elegidos. Estamos en el segundo punto del sermón. Ahora, esta es la parte opuesta, ¿no es cierto? Pero hermanos, escúchenme, es esencial enseñarlo y predicarlo y aclararlo. ¿Sabe por qué? Porque no es una conjetura mía como predicador. De hecho, es una conjetura del mismo predicador. Porque Dios dice aquí: yo los he amado, y algo más, a Esaú aborrecí. Ustedes se dan cuenta que Dios pudo haber terminado su mensaje con: yo los he amado, yo los escogí a ustedes, y hasta allí se hubiera quedado el mensaje. Pero el Señor no se queda allí. Extiende un poco más. No es que amé a Jacob y no hice nada con Esaú. No dice el texto eso, hermanos. El texto dice: y a Esaú aborrecí. Esto es lo que Dios dice. No lo eligió, lo rechazó, no lo escogió para tener una relación, sino que ordenó dejarle en su pecado. Dios amó a Jacob en vez de Esaú. Dios no amó a Esaú. Y por supuesto, Esaú, así como cualquier otro incrédulo, ¿sabe qué hizo? Vivió contento con su pecado. Vivió contento en su naturaleza. No me escogiste. Entonces vivo contento con mi pecado, enfocado en las cosas de este mundo, en las cosas temporales y materiales, y no le importaba tener la bendición de Dios en su vida. De hecho, hermanos, Esaú hizo algo despreciable, hizo dos cosas despreciables. En primer lugar, despreció su primogenitura. Él despreció ser el primer hijo. Pero en segundo lugar, despreció ser el canal por el cual venía el Mesías. Claramente demostró que era incrédulo.
al menos en ese momento. Y ahí Esaú recibió lo que mereció. Y no solamente Esaú, también toda su descendencia recibió lo que mereció. Hermanos, leemos de este resultado por el profeta Malaquías. Acompáñenme los versículos 3 y 4. Mire lo que dice. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Así como Dios escogió, llamó a Jacob, así bendijo su descendencia. De igual forma, hermanos, Dios aborreció y rechazó a Esaú, así como su descendencia. La nación que salió de Esaú, ¿sabe cómo se llama? ¿O cómo se llamó? Edom. ¿Y sabe qué pasó con Edom? Fue completamente destruido. Y hermanos, usted lo puede leer en la historia, pero también lo puede leer en la historia bíblica. Y vemos lo que Dios dice. Cosa que, de hecho, hermanos, la gente en el tiempo con el cual Malaquías les estaba predicando, ellos mismos podían darse cuenta que Esaú, o sea, que los edomitas ya no eran como nación, no existían como nación. Los israelitas podían ver que Edom como nación ya no existía, pero ellos sí. Los israelitas podían ver que ellos sí todavía existían como nación. La nación de Israel ahora estaba en la misma Jerusalén de vuelta, pero no así para Edom, para los descendientes de Esaú. Ellos no volvieron a su tierra, no hubo más tierra, no hubo más nación. Dios había cumplido lo que prometió por medio del profeta Ezequiel en capítulo 35 y también lo que Dios había dicho por medio de Abdías. Y aun cuando los edomitas, y esto es interesante, hermanos, porque aun cuando los edomitas querían hacer lo mismo con los israelitas, ¿qué cosa? Reconstruir su país, reconstruir sus ciudades. ¿Sabe qué Dios dijo? Reconstruyan. Yo las destruiré. Y los destruía, y los destruía. ¿Sabe por qué? Porque Dios los declaró como territorio de impiedad y pueblo contra el cual Dios está indignado para siempre. En el tiempo de Malaquías, hermanos, las ciudades de Edom estaban desiertas. Solamente eran pobladas por animales. Y Dios demostró su justo juicio para con los no elegidos. Entonces, hermanos, les explico todo esto porque hay algo que es claro aquí. Dios les está respondiendo al pueblo de Israel. ¿Saben cómo yo les demuestro que los he amado? Fíjense lo que yo hice con los que no elegí. Fíjense. No solamente a ustedes los he amado y los he escogido, sino también no he amado a este otro pueblo. Y miren lo que sucede con ellos. Miren sus familiares. ¡Ey! Esos edomitas eran parientes de los israelitas. Y Dios le dice, miren a esos parientes lejanos. Y aunque son sus parientes, no los elegí. Los elegí a ustedes. Ellos podían ver que no eran mejores que Edom en sí mismos, pero Dios había escogido a una nación y no a la otra, y ellos podían ver las consecuencias de esa elección. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que ellos podían dudar del amor de Dios para con ellos cuando vieron a otra nación destruida completamente por Dios, cosa que casi les había pasado a ellos si no hubiese sido por la voluntad soberana de Dios de preservar a Israel y aún después del exilio regresarlos a la tierra y después de eso sin recurso puedan levantar el templo y sin recurso levantar muros y levantar la ciudad? ¿Cómo? Pues porque Dios los eligió y a los otros no. Esta era una clara demostración del amor de Dios. Y hermanos, vemos lo mismo hoy en día con los incrédulos. Observando sus vidas y cómo Dios los trata a ellos, nos damos cuenta del amor de Dios con nosotros. Podemos compararnos con aquellos que no experimentan el amor de Dios.
Pero voy a ser sincero. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros sí estamos haciendo esta comparación con los incrédulos. El problema es que lo hacemos mal. Por ejemplo, nos comparamos con nuestro compañero de trabajo que tiene un coche, tiene un auto, y nosotros todavía nos movemos en transporte público. Lo vemos a él que va de vacaciones y nosotros no hemos salido de la ciudad en tiempos. Nos comparamos con un vecino que tiene a lo mejor una pantalla más grande para ver los partidos y que tiene una esposa que le cocina muy rico, que tiene más dinero que tú, y tú dices, los incrédulos tienen más que yo, aquellos que ni van a la iglesia tienen una vida mejor que yo. Dios no me ama. Señor, ¿cómo no me has amado? Demuéstrame cómo me amas. El problema no es que no hacemos el ejercicio de compararnos, el problema es que lo hacemos mal. Y no solamente eso, sino que tenemos perspectivas muy limitadas, muy terrenales de lo que significa ser amado por Dios. Y esa es la razón por la cual las iglesias carismáticas están llenas y nuestras iglesias tienen tan poca gente a veces. Es por eso que esas iglesias falsas prometen a la gente que, puesto que Dios los ama, les va a dar todo lo que quieren y van a prosperar materialmente y que no van a sufrir. Y esto es lo que la gente quiere. Pero hasta nosotros, que tenemos una sana doctrina y que muchos de nosotros hemos salido de iglesias así, todavía tenemos esta manera de pensar que no ha sido curada por la palabra de Dios. Y es por eso que dudamos del amor de Dios con nosotros. Actuamos así como los judíos en el tiempo de Malaquías. ¿En qué nos has amado? ¿Cómo me has amado? No lo veo, no es cierto. Porque si me amaras, tú, Dios, harías esto. Usted llena el espacio en blanco. Si me amaras, me darías esto. Y no lo tengo. No es que tú eres Dios de amor y quieres mi felicidad. ¿Dónde está? No estoy contento ahora porque no me estás dando lo que quiero. No me amas. Y hermanos, aunque no deberíamos compararnos con los incrédulos de manera incorrecta, nuestro pasaje aquí, hermanos, nos muestra que sí deberíamos compararnos con los incrédulos. Es lo que Dios nos dice, ¿no? Dios nos dice, hey, mira qué le sucedió a Edom. Pero no tenemos que enfocarnos en lo que es temporal y material, sino viendo la gran diferencia entre un pueblo que Dios ama y un pueblo que Dios no ama. Esta es la diferencia aquí entre Jacob y Esaú. Y cuando hablamos de pueblo, esta es la diferencia entre Israel y Edom. Nosotros, que hemos sido amados y escogidos por Dios, somos sus hijos y por eso cada día Él nos colma de bendiciones. Tenemos paz para con Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, hoy en la mañana fue una predicación espectacular. Tenemos al Espíritu de Dios morando con nosotros, que esa es la garantía del amor de Dios. Tenemos un gozo aún en las circunstancias difíciles que el mundo no puede entender. Tenemos seguridad debido a que nuestra glorificación no depende de nosotros, sino de otro por nosotros. Y no de cualquier otro, sino del Hijo de Dios. Así como Israel, el pueblo de Dios hoy en día, recibe el amor de Dios cada día, y es solamente lo que tenemos que hacer es reconocerlo. No esperar su amor en la provisión solamente de cosas materiales y comodidades que queremos tanto, sino en la vida espiritual, en lo que tiene que ver con lo eterno. Hermanos, el pueblo de Dios no va a perecer, sino que va a vivir con el Señor para siempre. Escúcheme, amigo y amiga que está aquí. Esta vida es muy breve. 40, 50, 80, 100 años. Esta vida es muy breve, porque lo que viene después es la vida eterna y es la prolongada. No desperdicies tu vida. No la desperdicies. Y por supuesto que nos damos cuenta que esta vida es muy breve a medida que vamos pasando en años, ¿sí o no, compadre?
pero muy pronto no vamos a estar aquí. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa después de la muerte? Pues nosotros, como hijos amados por Dios, vamos a vivir con el Señor. Mientras los incrédulos, como los descendientes de Esaú, serán destruidos por Dios bajo su ira ahora y para siempre. Entonces, cristiano que está aquí, ¿en verdad quieres ser como ellos? ¿Quieres la vida de los incrédulos? ¿En verdad dudas del amor de Dios para contigo porque quieres una vida más de acuerdo con la vida de una persona que Dios no ama? Niños que están aquí, óiganme. Jóvenes que están aquí, óiganme. Tus compañeros de la escuela no están más felices porque tienen noviecito o noviecita. Tus compañeros en la escuela no están más felices porque van a fiestas o porque no tienen que ir el domingo a la iglesia. Ellos, aunque vayan a Disney o salgan sonrientes en las olimpiadas del colegio o de la escuela, o se vean felices en redes sociales, o estén contentos yendo a un concierto de la banda que les guste de la actualidad, escúchame, son miserables, viven tristes, están en sus pecados, viven incómodos consigo mismos, tienen miedo de todo, son ansiosos por lo que viene el siguiente día. No creas que son felices porque no lo son. Ellos tienen que usar una máscara para ponerse todos los días y hablan de como que estuvieran contentos, pero no lo son. Lo hacen para distraerse a sí mismos de la realidad de su condición. No tienen esperanza. Y mi querido niño, joven, tú no quieres esa vida. No debes querer esa vida. Es mentira. Posiblemente, mi querido niño, joven que está aquí, tus familiares se burlan de ti porque eres cristiano o porque tienes familia cristiana. Escúchame, ellos viven constantemente sufriendo porque no saben si van a vivir el siguiente segundo. A veces no pueden dormir en las noches porque no saben lo que va a pasar, si van a despertar o no. De hecho, están celosos de ti, de tu paz, de que tú tengas padres cristianos y de que vayas a la iglesia y que escuches la palabra del Señor. Ellos están celosos de ti, aunque nunca te lo van a decir. Así que yo te pregunto, ¿cómo vas a querer la vida de ellos? ¿Cómo querer estar como aquellos a que Dios no ama? No tienen esperanza, no tienen un mundo venidero feliz, no lo tienen. Así que no anheles esas cosas. Pero mi querido hermano que estás aquí, no dudes del amor de Dios para contigo. Pero, amigo y amiga, si tú eres así como acabé de describir con respecto a los niños y con respecto a los jóvenes, y estás viviendo en tu pecado, y estás viviendo como miserable y con miedo, yo me quiero dirigir a ti ahora. Escúchame. Según las palabras de Malaquías, tú eres un miserable. Estás viviendo justamente la miseria de tus acciones, de tus palabras y de tus pensamientos. Ahora, no quieres admitirlo con nadie. No lo quieres admitir con tus padres, no le quieres admitir tampoco a tu novio ni a tu novia, tampoco se lo quieres admitir a tus amigos. Por eso estás buscando un extraño para decírselo. Eres miserable. ¿Qué haces si ahora por la gracia de Dios te das cuenta que estás viviendo sin el amor de Dios, lejos de Él y en camino a la destrucción? Pues mi querido amigo y amiga, escúchame, hay una manera en la cual Dios ha mostrado su amor para con todo el mundo, sin excepción. Él mandó a Cristo. La Escritura dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora es verdad, ese texto no es para ti. Ese texto para nosotros, el pueblo de Dios, pero puede ser tuyo. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto no es para ti. Ese texto es solamente para el pueblo de Dios, pero puede ser tuyo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que Dios te ama y no tienes que hacer nada y que puedes vivir como quieras y vas a estar bien? No.
El texto claramente dice que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que tú tienes que ver aquí, mi querido amigo y amiga, es que eres un miserable y que necesitas ser perdonado. Debes reconocer que has pecado, debes reconocer tu condición delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir en la cruz. Pero no solamente tienes que hacer eso, también tienes que poner tu fe en otro, no en ti, en otro. ¿En quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios, como tu único Dios y tu único Salvador. No puedes poner tu fe ni en tu religión, ni en tu justicia, ni en tu filosofía, ni en tu manera de pensar, porque nada de eso te va a salvar. Y escúchame, amigo y amiga, no mereces esta salvación. Dios no te debe nada. No hay nada en ti que haga la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia es lo que Dios quiere hacer. ¿Quieres que Dios te salve? ¿Quieres ser rescatado de tu pecado? Porque reconoces que te está destruyendo, porque no puedes continuar más en tu rebeldía en contra de un Dios santo. Mi querido amigo y amiga, cree en Cristo. Él es Dios, que vino a vivir la vida perfecta que no puedes vivir, que murió en la cruz en tu lugar, llevando tus pecados y pagando por ellos. Así que, mi querido amigo y amiga, cree en Cristo y Él promete salvarte. Hoy puedes ser salvo de la condenación. Hoy puedes ser salvo de la ira eterna de Dios. Hoy puedes ser salvado de la condena de tus pecados. Hoy puedes ser librado de la opresión de tus pecados. Hoy puedes experimentar la libertad y el amor de Dios por primera vez en tu vida. Ahora, quiero destrabar algo que puede ser un problema mental ahorita. Me dirás, sí, pero no sé si Dios me ha elegido. No sé si ha puesto su amor sobre mí para salvarme o no. Y mi querido amigo y amiga, escúchame, claro que no lo sabes, tú no eres Dios. Pero lo que sí sabes es que Dios promete salvar a todo aquel que cree en su Hijo. Él promete salvar a todo aquel que reconoce su pecado y no quiere continuar más en su pecado. Dios promete cambiar para siempre a la persona que le ruega en verdad por su salvación. Y Dios no miente. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y ruega a Dios en humildad de que te salve de tus pecados. Amén. Permítame darles unas aplicaciones de este texto que hemos revisado. Mis queridos hermanos y amigos, Dios prueba su amor para con su pueblo aun cuando ellos lo dudan. Lo hace por medio de enseñarnos su elección, pero también nos hace por medio de enseñarnos su juicio para con aquellos que Dios no eligió. Ahora, necesitamos sentir el peso de esta predicación para poder recibir la aplicación aquí. Dios dijo, yo los amo. Y su pueblo dijo, no es cierto, no nos amas. Así de fuerte y así de rebelde fue Israel. Y nosotros, espero, nos pica un poco el cuerpo en asombro y en pena cuando leemos estas palabras de Israel. Porque son palabras blasfemas, son palabras majaderas. Pero ustedes saben muy bien lo que voy a decir ahora, ¿no es cierto? Nosotros también lo hemos dicho muchas veces. También lo hemos pensado muchas veces. Tal vez no somos tan atrevidos para decirlo con palabras, pero se ve en la manera en la cual hablamos de Dios, porque nos quejamos de Dios, nos quejamos de las circunstancias a la cual Dios nos hace pasar y no estamos contentos. Echamos la culpa por todo a otras personas. Estamos tristes, estamos cansados y decimos cosas y hacemos cosas que reflejan la misma actitud de Israel aquí. Estamos diciendo que Dios no nos ama porque si me amara haría esto y el otro y lo otro. Si me amara no permitiría tal prueba en mi vida, me daría tal cosa. Entonces, mis queridos hermanos, lo que nosotros necesitamos es ser confrontados con nuestro pecado, de decir que Dios no nos ama.
Necesitamos, hermanos, vivir de tal manera que refleje que creemos en el Señor. Pensemos en esto. ¿Por qué los judíos aquí dudaban del amor de Dios para con ellos? Porque ellos no habían recibido de Dios lo que ellos querían. Punto. Dios no había cumplido con sus expectativas, porque tenían un concepto equivocado de lo que significa que Dios ama a su pueblo. No estaban recibiendo el amor en la manera en que ellos estaban esperando. Y digo esto, hermanos, exactamente porque también pasa con nosotros. Porque tal vez nunca nos atreveríamos a cuestionar a Dios en voz alta si nos ama o no, pero pensamos de cierta manera equivocada en cuanto a lo que significa ser amado por Dios. Pensamos que merecemos más de lo que tenemos. Pensamos que Dios nos debe algo. Porque vamos a la iglesia, o porque sacrificamos muchas cosas, o porque leemos la Biblia, o porque oramos a veces. Y por eso no deberíamos tener problemas financieros, y tampoco deberíamos tener problemas matrimoniales, y tampoco deberíamos tener problemas con los hijos, o lo que sea. Y cuando sí tenemos problemas así, ¿qué hacemos? Cuestionamos a Dios, dejamos de adorarlo. O lo que sea el ejemplo, ustedes tienen que llenar el espacio aquí. Ustedes saben lo que es en sus vidas que los hace pensar que Dios no los ama. A lo mejor no te dan un ascenso en el trabajo, aunque lo mereces más que tus compañeros, o tu cónyuge te trata como una basura, a lo mejor no te respeta, a lo mejor no te ama, a lo mejor tus padres actúan como si tú tuvieras 6 años, o a lo mejor tus hijos ya no te obedecen, o a lo mejor no estás pasando por el mejor momento con los estudios, o aunque te esfuerzas, no sé, lo que sea. Si lees la Biblia o lloras, si vienes a la iglesia, si las cosas no cambian. Y es por eso, en tu abandono de Dios, dejando de leer la palabra, dejando de orar, dejando de congregarte para los cultos y la oración, en tus quejas, en tu pecado, empiezas a mostrar que en realidad dudas del amor de Dios para contigo. Y mis queridos hermanos, escúchenme, tenemos que aprender a no hacer esto. Tenemos que hacer un ejercicio, hermanos, de recordar que Dios nos ha escogido. Y tenemos que comenzar a ver a los demás y compararnos, pero compararnos bien. Y darnos cuenta que los frutos que Dios tiene en nuestra vida es mucho mejor que lo que tienen los otros que Dios no ha elegido. Tenemos que descansar en el amor soberano de Dios. No tenemos que dudar de su amor. Tenemos que maravillarnos en su elección por nosotros. Un pueblo tan pecaminoso como nosotros. Porque la pregunta difícil de este pasaje no es cómo es posible que Dios aborreció a Esaú, sino que la pregunta difícil es cómo es posible que Dios haya amado a Jacob. La pregunta más difícil es cómo es posible que Dios me haya amado a mí. Y así como Malaquías, que probó el amor de Dios para con su pueblo en este pasaje, por medio de la doctrina de la elección, asimismo, hermanos, la palabra de Dios prueba que Él nos ha amado por la elección. Si Dios te eligió antes de la fundación del mundo, no debido a ninguna obra en ti, sino solamente porque te amó, entonces hoy, mi querido hermano, escúchame, Dios te ama. Aunque estás enfermo y todo te duela, y no tienes fuerzas como antes, a lo mejor no te puedes mover como antes, aunque aun cuando todo el tiempo te duela algo, escúchame, Dios te ama. Si eres hijo de Dios. Aunque tu esposo no cree en Dios y hace que tu vida en el hogar sea muy difícil todos los días, o aunque tu esposo te ha dejado y ya estás sola, aunque eres madre soltera intentando criar a tus hijos sola, o aunque tu cónyuge es cristiano, pues no te trata bien, no tiene un corazón apasionado por ti, escúchame, Dios te ama. Aunque tus hijos no quieran nada que ver con la iglesia y rechazan a Dios o están desviados, Dios te ama. Aunque no tienes mucho trabajo, aún esforzándote mucho, aunque no ganas tanto como otras personas, aunque no puedas dar a tu familia todo lo que quieres, Dios te ama.
Aunque en la iglesia hay personas que no te aman, que no te tratan bien, aunque vienes y te sientes incómodo porque no sabes cómo interactuar con otras personas y piensas que no tiene sentido seguir asistiendo, Dios te ama, si eres hijo de Dios. Aunque eres espiritualmente orgulloso y no reconoces los pecados en tu vida, aunque te enfocas en otros y en sus problemas, mientras tu vida espiritual interna es un caos, aunque eres buenísimo para ver la paja de tu hermano y tú no puedes ver la viga en tu propio ojo, mi querido hermano, increíblemente Dios te ama. Aunque la iglesia bautista Solo a Dios la Gloria está llena de pecadores, aunque falla mucho en amor, mucho en unidad, aunque somos una religión muchas veces y solamente externa y formalistamente adoramos, aún así, hermanos, Dios nos ama. Y hermanos, nunca duden de esto, que nunca dudemos el amor del Señor. ¿Cómo podríamos dudar del amor de Dios? Hemos sido elegidos por el Dios soberano. Somos salvos por la sangre de Cristo. Somos adoptados a la familia de Dios. Somos rescatados de nuestros pecados. Y vamos a vivir con Dios para siempre, con una eternidad perfecta. Y solamente porque te falte dinero o porque tu vida no está siendo cumplida con tus deseos, piensas que Dios no te ama. Hermano, escúchame, deja de murmurar contra Dios. Dejemos de ser tan blasfemos en nuestros pensamientos y acciones. Y empecemos a descansar en quién es nuestro Dios, alabándole y rogándole que nos dé cada vez más un entendimiento tan profundo y una experiencia profunda de su amor por medio de los medios ordinarios. Que nunca lo dudemos de tener una experiencia de amor por medio de su palabra o por medio de la oración que transforme la vida, para que estemos enfocados en lo espiritual. Oremos que Él tenga misericordia de nosotros y derrame más y más de su Espíritu Santo sobre nosotros de una manera espiritual. Dios, si nos amas, como dices que nos amas, mándanos tu avivamiento, llénanos con tu Santo Espíritu. Así es como deberíamos orar, en vez de Dios, si me amas, usted llena en blanco. No deberíamos estar orando, Dios, si me amas, cambia a tal persona. No deberíamos estar orando, Dios, si me amas, y luego mencionas algo temporal y terrenal. La oración del cristiano, hermano, y mi deseo como oración para esta iglesia es algo así. Padre, vemos cuánto nos amas, vemos lo que has hecho, no lo dudamos, y puesto que nos amas tanto, sigue santificándonos, sigue dándonos convicción de pecado. Dios, puesto que nos amas tanto, por favor regresa a nuestros hermanos desviados al camino de Cristo. Regresa a tus ovejas al redil. Salva a nuestros hijos, protege a nuestros jóvenes, restaura en santidad a nuestros matrimonios. Restáuranos el gozo de nuestra salvación. Señor, dado que nos amas, danos corazones rotos por el pecado, que quieran buscarte antes de cualquier otra persona o cosa. Señor, puesto que nos amas, avívanos. Aumentanos el temor en ti. Hermanos, cuando entendemos cuánta gracia Dios nos ha mostrado en nuestra salvación, en nuestras vidas diarias, cuando entendemos y experimentamos su amor para con nosotros, eso va a producir en nosotros un agradecimiento en nuestros corazones. Va a producir adoración, que es en espíritu y en verdad, con temor y reverencia, en privado y en lo público, con los hermanos, con la familia, en la iglesia. Vamos a estar abrumados con la maravilla del amor de Dios en vez de dudarlo y quejándonos. Hermanos, a veces la vida está difícil, no nos podemos negar, la calle está dura. Pero no significa que Dios no te ama. Las pruebas son fuertísimas, pero eso no significa que Dios no nos ama. Hermanos, Israel había regresado del exilio, pero la vida todavía era difícil.
Ellos estaban frustrados. Y es eso, nosotros sabemos que Dios nos ama y hay momentos cuando es obvio en nuestra vida que Dios nos ama y lo podemos como detectar muy bien, ¿no? Pero hay otros momentos que no lo detectamos tanto eso. Hay otros momentos que nos sentimos frustrados y es por eso que vienen estas palabras o pensamientos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Recordar la elección de Dios. Y recordar y ver qué es lo que le sucede a los que no han sido elegidos por el Señor o los que no están en Cristo. Dios prueba su amor para con nosotros, aun cuando nosotros lo dudamos. Dios habla en contra de un pueblo que solamente le adora de manera formalista y externa. Y debido a nuestro pecado, Dios prueba su amor para con su pueblo. Y hermanos, que no respondamos diciendo al Señor, ¿cómo nos has amado? Y con esa pregunta demostrando incredulidad y falta de fe. Así que mi querido cristiano y cristiana que está aquí, escúchame una vez más, Dios te ama. Por lo tanto, no continúes en tu pecado. ¿Cómo puedes continuar afirmando ser cristiano, asistiendo a la iglesia, cuando tu corazón está frío y lejos de Dios? ¿Cómo puedes actuar así en contra de un Padre que te escogió cuando eras la escoria de todo? ¿Cómo puedes despreciar su amor? ¿Cómo puedes despreciar su elección? ¿Cómo puedes despreciar el milagro que ha hecho en tu vida? Viviendo todavía como el mundo, revolcándote en el lodo como un cerdo, en vez de estar a su lado con las vestiduras blancas. Así que, mi querido hermano y hermana, aún en tu pecado, escúchame, Dios te eligió. Dios te ama. Así que no luches más, ven por gracia al Señor. Regresa al Señor por gracia. Porque así es como Él te ha llamado. Y amigo que estás aquí, si no estás viviendo en el amor de Dios, mi querido amigo, yo te ruego que vengas hoy a Él. Amigo y amiga, escúchame. ¿No quieres escuchar la voz de Dios diciendo te amo? Pues te ha dicho qué hacer. No continúes de manera insensata en tus pecados. No continúes en tus propios deseos. No continúes pensando que mereces algo de Dios, sino más bien, ven a Cristo en humildad, arrepiente de tus pecados y cree en Cristo para la salvación de tu alma. Y escucharás de Dios que te va a decir, te amo. Dios ama a su pueblo, Dios nos ama, hermanos. Dios ama a esta iglesia. Así que nunca lo dudemos, sino que vivamos en agradecimiento en vez de quejas, maravillándonos en el amor soberano de nuestro Dios. Amén. Como conclusión, hermanos, Dios prueba su amor para con su pueblo, aun cuando ellos lo duden. Vamos a orar.